El CREFAL cumple este año 70 años de trabajo por la educación en América Latina. Y para conmemorarlo, presentamos este recorrido por los primeros años, la etapa de la educación fundamental. La UNESCO, fundada en 1945, tenía la encomienda de contribuir, mediante la educación, la ciencia y la cultura, a la conservación de la paz y de la seguridad mundial. También, asegurar el respeto universal de la justicia, los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. En documentos fundacionales de la UNESCO se dice: había que cambiar las condiciones de vida a través de la educación para que las personas desarrollaran cualidades para vivir en el mundo moderno, liberarse del miedo y la superstición y ser empáticos y comprensivos frente a los diferentes puntos de vista. La noción de educación fundamental, esbozada desde la creación de ese organismo, planteaba la necesidad de ayudar a las personas a conseguir una vida más feliz, ajustada a las circunstancias cambiantes, para desarrollar los mejores elementos de su propia cultura y progresar en lo económico y social. Las actividades de educación fundamental se extendieron a 62 países, 3/4 partes de los estados miembros de la UNESCO en ese momento. Frente al lago Pátzcuaro, en México, se levanta el primer Centro Internacional de Educación Fundamental creado por la acción conjunta de la UNESCO, del Gobierno de México y de la Organización de Estados Americanos. Esta empresa cooperativa, destinada a satisfacer las necesidades de todos los pueblos de América Latina en materia de educación, se inauguró en mayo de 1951, en presencia de un grupo de estudiantes recién venidos de 9 repúblicas latinoamericanas. Procedieron a declarar abierto el centro el presidente de México y el director general de la UNESCO, doctor Jaime Torres Bodet. Se abría así una esperanza y una promesa para el futuro. El CREFAL se estableció en la Quinta Heréndira, que fue donada por el expresidente Lázaro Cárdenas del Río. La estación de Pátzcuaro, situada a unos 400 kilómetros de la capital, es el umbral de una aventura que durará 19 meses y en el curso de la cual los estudiantes han de descubrir nuevos métodos educativos. Porque la escuela a la que van es una escuela práctica, en que los hombres importan más que los textos. Los problemas de la América Latina son los mismos de tantos otros lugares. La mitad de los habitantes del mundo necesitan desesperadamente una educación que les permita contemplar sus necesidades más fundamentales. Por esto se llama educación fundamental, a la que se enseña a impartir en el centro, de donde un centenar de estudiantes volverá a sus países para preparar a su vez más maestros que los ayuden a librar a millones de hombres de la ignorancia. La Quinta Heréndira era el lugar ideal para el CREFAL por la extensión y características del terreno. Su cercanía a 20 comunidades indígenas de la ribera del lago de Pátzcuaro, el fácil acceso a medios de transporte como el tren y la proximidad a la ciudad de Morelia y a su universidad. En el cartel de apertura, la imagen central armoniza las banderas de América Latina con los listones de la danza purépecha de los negritos, que representa la fusión de razas, la integración comunitaria, la religiosidad, la fiesta y el servicio. En la portada del programa de inauguración, 2 manos se estrechan sobre un mapa de América Latina. Alrededor del lago Pátzcuaro se extienden 20 aldeas, campo de experimentación donde se ensayan los métodos de educación fundamental. Hay islas de pescadores, campos donde se cultiva el trigo y otros dedicados al maíz. Y esta es la vasta sala de clase de los estudiantes. Especialistas en cuestiones agrícolas, en artesanías, en cuestiones de salud, recreo y escolar, constituyen el profesorado del centro tan internacional como sus estudiantes. Entre estos que tienen como promedio unos 30 años de edad, los hay que vienen de El Salvador, de Ecuador, de Costa Rica, de Haití, del Perú, de Bolivia, de Guatemala y del mismo México.
No se trata de jóvenes universitarios, sino de maestros con experiencia, de enfermeras profesionales, de directores de escuela e ingenieros agrónomos que han venido a Pátzcuaro, elegidos por sus gobiernos, para aprender a utilizar mejor sus conocimientos y habilidades entre las gentes que más necesitan de ellos. En el correo de la UNESCO de junio de 1951 se relatan así las actividades iniciales del CREFAL. Ahí empezaron a verse los de Cucuchucho con los de Guatemala, los de Sinsunzan y los de Bolivia, los de Rongarícuaro con los de Haití. Desde ese momento empezaría una vecindad y convivencia internacional de los pátzcuarenses con otros hombres y mujeres de América Latina que vinieron a conocerlos para trabajar y aprender con ellos. El programa de educación fundamental articulaba en cada comunidad actividades de salud e higiene, economía rural, recreación, conocimientos básicos y convivencia. En el aspecto de la salud intervinieron médicos, enfermeras, nutriólogos y veterinarios que trabajaban en torno a los problemas que enfrentaba cada comunidad en particular. También se capacitaba en actividades productivas relacionadas con la vida rural y las necesidades cotidianas de los pobladores. Los becarios, docentes y pobladores materializaron sus capacidades expresivas y sus identidades culturales a través del teatro, los títeres y el cine, que fueron utilizados como recursos educativos. Además, era necesario aprender a leer, escribir y hacer cuentas para acceder a créditos, prevenir enfermedades y moverse fuera de su comunidad. El trabajo de los becarios de educación fundamental del CREFAL quedó plasmado en sus reportes de comunidad y sus trabajos de titulación. En ellos se advierte su esmero en conocer a fondo las necesidades de los pueblos y responder a ellas desde distintas disciplinas. La educación fundamental, inspirada en la escuela rural mexicana de las primeras décadas del siglo XX, fue para la UNESCO el centro del proyecto civilizador de los años 50. A 70 años de la fundación del CREFAL, rememorar este programa nos puede servir para reorientar la tarea educativa, poniendo en primer plano la atención a los problemas y necesidades más urgentes de las comunidades de América Latina.